Hola, somos Juliet Gisbert. Y yo soy Adrián García y somos personal investigador en formación en el Departamento de Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Y nada, vamos a contaros un poco de qué manera aplicamos nosotros la metodología en nuestros proyectos de tesis. Y luego al final, pues haremos una pequeña reflexión sobre la manera en la que se podría implementar la inteligencia artificial en nuestros proyectos. Bueno, mi proyecto de tesis doctoral lleva por título Aproximación transcultural al gaming disorder en España, Italia y México. Y bueno, elegimos este tema porque primero que todo se está produciendo un incremento del número de videojugadores a nivel mundial y también está incrementando la prevalencia de adicción a los videojuegos o Internet Gaming Disorder, sobre todo en poblaciones jóvenes adultas, porque estas prevalencias sean altas en niños y adolescentes, pues están incrementando más en etapas posteriores. Asimismo, como la industria del gaming es diferencial según qué países lo miremos, ya que algunos están muy desarrollados y en otras no tanto, consideramos que las variables que se asociaban al gaming disorder podían diferir entre países. Y por lo tanto, este es uno de los focos de nuestra investigación. En esta diapositiva os incluyo un poco lo que sería la estructura de mi proyecto de tesis, que como podéis ver, tanto los datos como la metodología están presentes desde el planteamiento del proyecto. Primero que todo, realizamos una revisión de la literatura previa que se había publicado respecto a lo que queríamos investigar y además, posteriormente, pasamos una encuesta con instrumentos que medían variables que nos interesaban. Y bueno, posteriormente estamos realizando análisis cuantitativos para comprobar y explorar nuestras hipótesis y conocer un poco más en profundidad esta problemática que nos interesa. Bueno, en mi caso, mi proyecto de tesis trata sobre el cálculo de perfiles y trayectorias de envejecimiento cognitivo en Europa. Y para ello lo que estamos haciendo es utilizar la base de datos del proyecto SHARE, que es un proyecto longitudinal a nivel europeo, que recoge 27 países europeos e Israel y cuenta con medidas en 9 momentos temporales. El foco de mi proyecto de tesis, como ya os he dicho, es el funcionamiento cognitivo. Entonces, las medidas que vamos a utilizar son la de fluidez verbal, orientación temporal, memoria a corto plazo y a largo plazo y una medida de aritmética. Respecto del proceso del proyecto de tesis, en primer lugar, llevamos a cabo una revisión sistemática de los estudios que incluían perfiles en envejecimiento cognitivo, y algo que nos llamó la atención fue que había muchos estudios que utilizaban una medida global de funcionamiento cognitivo en lugar de utilizar en lugar de estudiar los perfiles en base a los dominios. Por lo tanto, el segundo estudio que incluimos fue calcular la invarianza de medida a través de todos los países que incluye la base de datos del SHARE. Y por último, lo que se pretendía hacer era estudiar estos perfiles a nivel eh, transversal y las trayectorias de envejecimiento cognitivo a nivel longitudinal. Como os comentaba, se calculó la invarianza del modelo general de funcionamiento cognitivo, de una medida general de funcionamiento cognitivo, y al calcular la invarianza nos dimos cuenta que no funcionaba exactamente igual a través de países. Por tanto, no es una medida que se pueda utilizar a nivel general, y los resultados obtenidos con estos datos no son transferibles a otro tipo de muestras. En cuanto a los perfiles de envejecimiento cognitivo, el resultado fue este. Se extrajeron 5 perfiles. Realmente las medidas menos discriminativas eran las de aritmética en primer lugar y las de orientación temporal.
pero en esencia lo que se puede apreciar en este gráfico es que existen grados intermedios y luego existen perfiles altos y bajos. Con respecto al cálculo de los perfiles, se llevó a cabo un análisis multinivel y lo interesante de esto es que se descubrió que los países del sur y el este de Europa eran, tenían mayor probabilidad de que se encontraran en bajos niveles de rendimiento cognitivo en edades tardías, mientras que los países del centro y el norte de Europa sí que mantienen cierto grado de buen rendimiento en la vejez a nivel cognitivo. Bueno, y ahora que ya os hemos enseñado lo que son nuestros proyectos de tesis, nada, como podéis ver, la metodología está presente en toda nuestra investigación y esto es lo que nos permite al final abordar problemas sociales que son relevantes en la actualidad. Además, lo que se está planteando ahora como algo puede ser que muy productivo o incluso un poco problemático a veces, es el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la metodología y de la investigación. Sí, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, pensamos que puede suponer una mejora a la hora de facilitar procesos y poner soluciones a problemas que probablemente anteriormente eran difíciles de solucionar. Por ejemplo, en el caso de la evaluación del deterioro cognitivo, creemos que puede ser muy útil a la hora de proporcionar una evaluación continuada y saber en qué momento hay cambios. Sin embargo, también dejar en manos de la inteligencia artificial toda la toma de decisiones en la investigación también puede suponer ciertos riesgos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de implementarla. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias Gracias. y un saludo.